nuestra querida ciudad de Machala, a quien ejerció el cargo por 10 años, desde el año 2007 hasta el 2017. Un gusto saludarlo, expresidente. Buenas tardes. Gracias, abogado. Gracias también por esta oportunidad de saludarlo a usted, de saludar a Diego TV y saludar a Machala y a la provincia del Oro, al Austro y a la patria entera. Es una gran oportunidad porque usted sabe que ha habido una censura muy fuerte para excluirnos del debate público y estamos profundamente agradecidos cuando se nos abren estos espacios. Ojalá pues mi intervención pueda ser útil en estos momentos tan duros que vive la patria. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Indudablemente, gracias a ustedes por atender a este importante diálogo. Y como usted lo ha manifestado, presidente, estamos viviendo tiempos duros, tiempos difíciles. En esta emergencia sanitaria que vivimos, Ecuador se ha convertido en el ojo de la tormenta del periodismo internacional y de gobiernos internacionales. Quizá justamente por los hechos que se ven de cadáveres en las calles, de cadáveres 4 días en sus casas, desaparecidos, en fin, tantas y tantas cosas que efectivamente se han dado. Para Rafael Correa, ¿cuál es su criterio sobre esta situación que vive el país, presidente? Mire, nadie le puede echar la culpa del virus al gobierno, pero la catástrofe es culpa exclusiva de la negligencia criminal de este gobierno. Y aquí no estamos hablando de opiniones. Yo quisiera traerle buenas noticias a la gente. No hay que perder el optimismo, la esperanza, pero hay que ser realista. Además que lo peor está por venir, se nos avecina una crisis económica terrible y este gobierno, en lugar de mitigarla, le está exacerbando esa crisis porque no pone control de capitales, no le cobra a los que más tienen. Ya hemos tenido oportunidad de hablar de aquello. Pero sobre la parte sanitaria, no son opiniones. Somos ejemplo en el mundo entero. A mí me agarra el alma viviendo de Europa, que nos ponen ejemplo de lo que no hay que hacer. El gobierno que peor, el país que peor ha manejado la crisis sanitaria, y en mi ciudad, Guayaquil, el centro mundial de la pandemia, en Sao Paulo, Brasil, hicieron un video de lo que pasaba en Guayaquil para decirle a la gente, miren, si no obedecen, si no cumplen, así vamos a quedar. Seremos ejemplo de todo lo malo. Eso es sumamente triste, la imagen del país por los suelos, pero lo más triste son los muertos. Y no se trata de cifras, que además ya son más de 10.000. Somos el país con muertos per cápita, con mayor cantidad de muertos per cápita de América Latina, de seguro, y probablemente del mundo. Pero ese porcentaje es 100% de una vida, es 80% de una familia, que le quitan la alegría, la unidad, pierden los seres queridos. Acaba de pasar el Día de la Madre. ¿Cuánta gente ha perdido su madre, su padre, padre y madre? Hay gente, yo conozco 4 o 5 personas, mi ex jefe de discursos, que perdió su papá y su mamá, y otros ejemplos más. Es realmente una tragedia, negligencia de este gobierno, porque desde que se supo que había la pandemia, que en ese momento era epidemia en Wuhan, China, se dieron a tomar las precauciones del caso, como se hizo en el 2009, no hablamos en el aire. Tenemos cómo presentar aquí pruebas, testimonios. Vean el 2009, la gripe porcina, apenas se supo de la gripe, Ecuador tomó todas las precauciones y Sudamérica tomó las precauciones, porque UNASUR convocó, por medio del Consejo de Salud que teníamos en Río de Janeiro, a todos los ministros de salud de la región, y tuvimos una estrategia conjunta y controlamos muy bien la pandemia. Nosotros inclusive trajimos los medicamentos y los repartíamos gratuitamente. Fuimos el país que mejor reaccionó frente a esa pandemia. Ahora, no era pandemia, era epidemia. Ahora, pese a que se supo de diciembre lo que pasaba en Wuhan, pese a que en enero ya estaban los protocolos, pese a que el 29 de febrero ya tuvimos la primera contagiada, no se hizo prácticamente nada hasta el decreto de emergencia del 16 de marzo. No se consiguieron pruebas, no se equiparon los hospitales, por el contrario. La salud fue tremendamente debilitada. Primera vez en 10, 15 años que se reduce el presupuesto de salud. Acabaron el convenio con los médicos cubanos. En diciembre 400 médicos cubanos regresaron a Cuba por fundamentalismo ideológico, por el odio a esta gente, por estar contra Correa. Repartieron los hospitales, por favor. Lo que pasa en los hospitales no es casualidad. Los corruptos siempre han sido ellos. Le dieron el hospital de Los Ceibos a los Bucarán, le dieron el hospital del Sur a Quiñones, un asambleísta, le dieron el hospital del Niño a Dumé, otro asambleísta, le dieron hospital de Monte Sinaí a los Salazar, uno es asambleísta, el otro acaba de ser nombrado secretario de riesgo. ¿Y para qué daban los hospitales? ¿Para servir mejor a los ciudadanos? No,
para llevárselos en peso. Y miren lo que está pasando actualmente en esta crisis, tremenda corrupción. Entonces hicieron todo mal, todo mal. El aislamiento, para que funcionara el aislamiento de una ciudad como Machala, una ciudad como Guayaquil, había que llevar comida a las casas, no prepararon nada. Las pruebas, hay que tomar pruebas, detectar los contagiados, asintomáticos, detectar la red de contagio, así han controlado en Venezuela, que es el país más exitoso a nivel de América Latina, en Corea del Sur, tal vez el país más, Singapur, los países más exitosos del mundo. Había que hacer pruebas, pruebas y más pruebas. Dijeron que venían 2 millones de pruebas. Era mentira. No equiparon los hospitales, no pusieron más respiradores, no recontrataron a los médicos. En consecuencia, pues, la epidemia, la pandemia, nos destrozó. Y este virus y esta crisis se convirtieron en una real catástrofe. Realmente es muy entristecedor lo que estamos viendo. Señor expresidente, yo creo que hay 2 puntos importantes para poder desarrollar una patria, que es educación y salud. En verdad, el pueblo reconoce, durante su administración se construyeron 21 nuevos hospitales, 37 hospitales financiados y que efectivamente entraron en ejecución, 74 centros de salud tipo C, 27 centros de salud tipo C financiados y en ejecución. Pero algo que nos queda todavía latente, el tema de lo que ahora prácticamente con esta pandemia como que se ha desnudado la real situación de los hospitales en el país, con falta de insumos, con falta de médicos, con falta de especialistas. Muchos especialistas ecuatorianos decían está bien y la gente está bien, decían los médicos cubanos, pero el médico ecuatoriano para llegarse a especializar le ponen una serie de trabas y tenemos pocos especialistas en el país. ¿Qué pasa en este sentido? ¿Cuál es su óptica al respecto, señor expresidente? Mire, los detalles no conozco de la carrera médica, pero yo conozco muchísimos especialistas y especialistas hay. Lo que pasa es que sectores críticos como radiología, no sé por qué la gente no se especializa en aquellos, probablemente porque los rayos X son peligrosos y ahí sí necesitamos especialistas extranjeros. O no querían ir pues a Flavio Alfaro o Manaví, en el campo, sector rural. Y ahí van los médicos cubanos, que tienen otra visión. Pero no era cierto que se desplazaba a los médicos ecuatorianos. Pero en todo caso, usted dice que se reconoce lo que se hizo en mi gobierno. No todos lo reconocieron. Nos han engañado 3 años. Acuérdense que aplaudían a este gobierno cuando decía que éramos los populistas por haber hecho hospitales de 500 camas. ¿Usted se imagina lo que fuera Guayaquil en este momento sin los 3 hospitales, mega hospitales que hicimos, Guamo Sur, Monte Sinaí y Los Seibos? Sería un gran cementerio. Lo que sería Machala, cuyos hospitales están desbordados, sin el nuevo hospital del IES, sin la repotenciación de Teófilo Dávila. Usted habló de 21 hospitales nuevos, yo creo que son más. Pero en todo caso son unos 58 entre nuevos y repotenciados. Repotenciar un hospital es más caro y más difícil que hacerlo nuevo, porque hay que tener muchísimo cuidado, porque hay que seguir operando y mientras tanto se está martillando, hay polvo, hay que tener extremos cuidados. Entonces, pese a toda esa labor, que decían que es gasto inútil, ese es el gasto público, lo que algunos no quieren, porque ellos sí tienen para irse a atender a Miami, ¿no? Entonces hasta para una muela se van a Miami. Entonces, pese al esfuerzo, todavía nos faltaban 10.000 camas para estar en el nivel de la Organización Mundial de Salud. En mi gobierno se hicieron aproximadamente 4.400 camas hospitalarias. Ecuador tiene unas 24.000 camas. Se recomienda tener, de acuerdo a la población que tenemos, ¿no? 2 por 1.000, unas 34. Culpable en el sentido de que usted lo puso a Lenín Moreno en la palestra para decirle al pueblo ecuatoriano, vean, voten por este señor. ¿Qué pesa más en la política cuando uno está eligiendo a los candidatos? ¿Pesa más la popularidad que pueda tener tal o cual persona o pesa más la capacidad que pueda tener tal o cual persona economista?
¿Por qué voy a sentirme culpable? ¿Desde cuándo la víctima es la culpable? ¿Desde cuándo el traicionado es el culpable? Es el traidor el culpable. Es como que si dijera que Eloy Alfaro fue el culpable de Leonidas Plaza, ¿no? De la traición de Leonidas Plaza. O Jesús fue el culpable de la traición de Judas. O el rey Leónidas fue el culpable de la traición de Fialte. O sea, no tiene mucho sentido aquello, ¿no? Nos engañó a todos, fue un lobo disfrazado de cordero, es un mentiroso profesional. Fíjense los videos, pero si está grabado. Revisa lo que decía hace 3 años, que yo era el mejor ecuatoriano de todos los tiempos, el mejor presidente del mundo, el mejor gobierno de la historia. Ahora todos somos ladrones, hemos hecho todo mal. Y con la cómplice de la prensa le permiten decir todo aquello. Que Moreno era evidente que no era una luminaria, claro, pero no necesariamente se necesita un ente para gobernar un país, depende de las circunstancias. Yo lo dije en su momento, está grabado, ¿no? El país se había polarizado, porque cuando usted quiere cambiar estructuras tan injustas, obviamente va a tener un ataque brutal de los grupos que pierden el poder y eso polariza. Le pongo el ejemplo histórico. La guerra civil, pues, norteamericana. Abraham Lincoln fue el peor presidente de Estados Unidos, hasta provocó una guerra. Pero si usted quería abolir la esclavitud, necesariamente iba a polarizar. No es que los esclavistas iban a decir, sí, lo apoyamos, presidente, para liberar a los esclavos. Iban a resistirse. Dicho sea paso, Abraham Lincoln es considerado el mejor presidente de la historia de Estados Unidos. Pero si hubiera perdido la guerra, hubiesen 2 Estados Unidos. Los Estados Unidos, propiamente, la Unión, y los Estados Confederados del Sur. Mire todo lo que arriesgó. Hasta perdió su propia vida. Dada los polarizados, asesinó a un autor, Booth, que era pro-sur, no pro-esclavismo. Entonces, mire todo lo que arriesgó si usted quiere cambiar las cosas. Entonces el país, habíamos cambiado mucho en 10 años, pero el país estaba polarizado, ¿no? Había gente que en verdad nos odiaba, y sobre todo por el veneno, la inquina que metía la prensa. Entonces no necesariamente para ser presidente hay que pasar un test de inteligencia, porque quien tiene el IQ más alto. De repente se necesita una Madre Teresa, alguien conciliador, ¿no? De repente se necesita un espíritu apacible que pueda unir a las partes, consolidar lo ya avanzado. Y por eso pensamos en Lenín Moreno, además de la popularidad que tenía. Nadie pensó pues que era un lobo disfrazado de cordero y que era el traidor más grande de la historia de este país. ¿Sabe, economista, por qué le hice esta pregunta? Porque en algunas otras entrevistas lo escuché a usted manifestar de que en algún momento sí tenía dudas de la capacidad de Lenín Moreno. Siempre he tenido dudas. O sea, yo nunca he dicho que Lenín Moreno es un ente. Vea cuándo he dicho eso. Nunca he dicho que es brillante. Creíamos que era un tipo que por su vida, por lo que sufrió, quedó paralítico, ¿no? Era más sensible, tenía gran inclinación social y tenía un espíritu conciliador. Y creíamos sinceramente que eso era lo que necesitaba el país en ese momento. Y lo ratifico, era lo que necesitaba el país. Pero nunca nos imaginamos que este era un traidor y un lobo disfrazado de cordero. Yo nunca he dicho que Lenín es brillante, nunca lo he dicho. Economista, vamos entrando poco a poco en materia y en verdad estamos preocupados en el país. El actual presidente se atreve a pagar 341 millones de dólares a los bonos del 2020 en plena crisis, y esto también ha sido objeto de crítica, pero quisiéramos escucharlo al expresidente de la República. ¿Qué se puede hacer en un momento de crisis? ¿Pagar, aguantar, de pronto llegar a los acuerdos? ¿Cómo podríamos manejar esta situación? Abogado, agárrese de la silla, y los que nos están escuchando, agárrense, sosténganse del soporte más cercano que tengan, porque en verdad han pagado como 700 millones de euros. Y en realidad, entre el año anterior y este año, otros, 200, casi 300 millones más. ¿Por qué? Porque entre el año pasado y este año han pagado 200 millones y 500 millones este año aproximadamente. Las cifras no me cuadran bien, tal vez me estoy confundiendo un poco, pero han pagado mucho más. Han pagado mucho más por una operación que tienen con Goldman Sachs y el Credit Suisse, donde pusieron de colateral, de garantía, bonos, pero con la cláusula que primero la relación era 2.5 a 1, es decir, si nos prestaban 1.000, los bonos deberían ser 2.500 millones. Pero además la proporción tenía que mantenerse, 2.5 a 1.000. Si bajaba el precio de los bonos, tenían que dar otra forma de colateral, y estos tipos dieron 700 millones, de eso estoy seguro, esos 700 millones entre el año pasado y este año. Han dado 700 millones líquidos, ¿no?, para mantener la relación 2.5 a 1 por el préstamo de 1.000 millones. Pero más grave es que lo lógico hubiera sido, téngale abono 700 millones del capital y le estoy viendo 300 millones. No, es colateral
le seguimos debiendo 1.000 millones, pagamos, supongo una tasa de interés de 5%, pero sobre 1.000 millones, cuando en la realidad solo tenemos de saldo 300 millones. Es decir, estamos pagando 50 millones sobre 30 millones, sobre 300 millones, perdón, ¿no? Eso es un interés de más del 20%, casi el 20%, ¿no? El 20% serían unos 60 millones de dólares. Entonces, es un atraco para el país. Eso están haciendo, han pagado mucho más deuda externa, han hecho operaciones desastrosas donde la tasa de interés efectiva es cerca del 20%. Verá que en los próximos días salta ese escándalo. ¿Qué hubiéramos hecho? Lo lógico, lo que recomendó el Fondo Monetario, el Banco Mundial, no pagar, no por estafadores. Tenemos un motivo de fuerza mayor. Eso lo consideran todas las legislaciones de todos los países, los códigos civiles. Si usted tiene un motivo de fuerza mayor, no está obligado a pagar una deuda. No puede sacrificar a sus hijos. Cuando una empresa cae en bancarrota, no lo obliga a pagar la deuda, solo hasta sus posibilidades. Y esto ya hay antecedentes. En 1953, una Alemania destruida no pudo pagar su deuda externa y todo el mundo la apoyó. Acá decía Banco Mundial, Fondo Monetario, analistas mundiales, no hay que pagar la deuda, y estos agenciosos lo primero que hicieron es pagar, y no han pagado 324 millones. Han pagado cerca de 700 millones este año y unos 200 millones más el año anterior. Casi 300 millones, ya sé por qué no me cuadran las cuentas, porque son 400 millones este año y casi 300 millones el año anterior. Y a esto podemos de pronto sumar, señores presidentes, la suspensión laboral que ha crecido prácticamente más del 900%. Actualmente están los estudiantes universitarios reclamando. Prácticamente se está dejando a la educación superior sin espacio. Bien, tantas y tantas situaciones. Señor presidente, su gobierno siempre, lo dice usted, lo dice el pueblo, que es una década ganada. Pero sus detractores políticos hablan de una década de corrupción. ¿Qué argumenta Rafael Correa al respecto? Y los corruptos son ellos. Que nos demuestren dónde están nuestras cuentas offshore. Mira, no nos engañemos, abogados, y los que nos escuchan. Ya basta tanto engaño. 3 años en que tenemos a los ladrones diciendo cojan al ladrón para despistarnos. Como en Machala, como en Guayaquil. En muchas ciudades pasa lo mismo. Viene un arranchador, le quita los aretes a una mujer, sale corriendo y grita al ladrón, para que crean que el ladrón va adelante para despistar. Eso es lo que hemos tenido 3 años. Es tan fácil como esto. ¿Quién es corrupto para enriquecer a Odebrecht, para enriquecer a China, para enriquecer, yo sé qué, a Petrochina y todas las tonterías que han sacado, ¿no? Si uno es corrupto es para enriquecerse uno. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero de Jorge Glass? ¿Dónde está el dinero de quien le habla? Yo hubiera podido ser millonario legalmente, porque no había ley sobre los regalos presidenciales. Recibí 2,5 millones en regalos presidenciales. Tendría 2,5 millones legales. Por supuesto, para mí sería inmoral, pero legales. Lo dejé todo en el Museo de Carondelet, que ya está cerrado, y ojalá no se hayan robado hasta eso, ¿no? Para el pueblo ecuatoriano, como propiedad del pueblo ecuatoriano. Entonces, que nadie se engañe. La primera cosa que hay que ver para acusar a alguien de corrupto es si lucró, se enriqueció. ¿Dónde está el dinero de los altos cuadros de la Revolución Ciudadana? De Ricardo Patiño, Gabriela Rivadeneira. Esto me ha echado loco un ventilador. Por el contrario, la ruta del dinero que se conoce, la cuenta que sí se conoce, es INA Investment. Cuenta 100, raya 4, raya 10, 71, 378, Balboa Ban, Panamá, conocida antes del supuesto escándalo de Arroz Verde, y no ha hecho absolutamente nada la fiscal Diana Salazar, exfuncionaria Moreno y una perfecta corrupta, puesta ahí por Trujillo para solapar, para ser cómplice de Moreno y para perseguirnos a nosotros. Entonces, que nadie se engañe. Si hay corrupción, debe haber alguien que lucró. ¿Dónde está ese dinero? Y han contratado a esta empresa, ¿no?, para buscar nuestras cuentas, nuestro movimiento financiero, movimiento migratorio, y no han encontrado nada, ni van a encontrar nada, porque los corruptos siempre fueron ellos. Bien, hay personas que creen y ven y han visto con buenos ojos, muchos ecuatorianos, las obras de Rafael Correa. Pero también hay correístas que creen 100% en usted, pero no creen en las personas que lo rodearon. Esas personas que en algún momento su hermano Fabricio Correa los llamó como el Círculo Rosa. Recuerde usted que en algún momento también usted ponía las manos por Pedro Delgado. Y en fin, ahora, ese círculo, ¿cómo lo sigue
manteniendo a Rafael Correa en su mente. ¿Está bien, está mal? Personas que de pronto hicieron una mala jugada al presidente. ¿Cuál es la óptica de Rafael Correa sobre ese círculo? Vea, abogado, usted me está dando la razón. ¿Cómo nos ha engañado la prensa 3 años? Usted acaba de repetir algo que parece cierto, de tanto que se ha repetido, y no es verdad. Que yo dije que ponía las manos al fuego por Pedro Delgado. Eso no es cierto. Alguna vez en una sabatina dije, renuncio si es que demuestran que yo sabía de las corruptelas, la infracción y ilegalidades de Pedro Delgado. Editaron. Y dijo que renunciaba si Pedro Delgado era corrupto. Entonces tergiversan todo. Y le pido que confirme lo que le estoy diciendo. Y si estoy mintiendo, me acuse de mentiroso, ¿no? Yo siempre digo la verdad. Me puedo equivocar, pero buena fe. Pero digo la verdad. Que realmente es antinatural para mí mentir. Entonces, así nos han engañado 3 años. ¿Para qué? Para quitarle la fe a la gente, para hacernos dudar, para restarme credibilidad. En 10 años de gobierno, ¿sabe cuántos colaboradores tiene uno? ¿Sabe cuánta gente pasa por el gobierno? ¿Cómo no vamos a tener gente que traicione? Es un corrupto y un traidor. Pero por cada traidor hay 10, 20, 50 personas patriotas que han trabajado día y noche por la patria. Le puedo decir mi círculo más cercano. Esa gente, Ricardo Patiño, el propio Alexis Mera, que es una persona compleja, conflictiva, pero es una persona honesta, patriota. Jorge Glass, Gabriela Rivadeneira, María de Los Ángeles Duarte. Esa gente es no solo que es honesta, es impoluta. Y no les va a encontrar nunca 20 centavos más la vida y todo va a ser una farsa, todo va a ser linchamiento mediático. Y por el contrario, ¿no? Escuchar como referencia a Fabricio Correa, porque yo me distancié de mi hermano, porque hizo a espaldas mías contratos ilegales. Cortamos todos los contratos, la prensa dijo que era un tongo, no sé si se acuerdan de eso, diciendo que los juicios los iba a ganar Fabricio Correa y se iba a volver millonario sin haber hecho nada. De 10 juicios le ganamos los 10. Y el abogado fue Alexis Mera, y por eso lo odia tanto a Alexis Mera y al Círculo Rosa, que tan despectivamente, como tan despectivamente lo llama, que además demuestra homofobia, ¿no? Algo que ya debería ser inaceptable en nuestra época. Bien, economista, tenemos algunas inquietudes. Pero por si acaso, abogado, me faltó lo de los correístas. Ojalá de esta experiencia tan dura aprendamos. Porque sí, ese es uno de los problemas nuestros, ¿no? Peleándonos siempre, ¿no? A nosotros nos diferencian los principios. A la derecha los une los fines, el billete, el negocio. Esta dura experiencia nos demuestra cómo nos desgastamos en tonterías intrascendentes. Incluso esa izquierda honesta, porque el MPD, eso sí son la más dura derecha, del partido más conservador, no quieren que nada cambie porque están bien con sus espacios de poder. Pero esa gente de izquierda que se alejó, esa gente progresista, ojalá que entienda, ¿no? Que lo importante es ver lo que nos une, no lo que nos separa. Porque por la oposición que le hicieron al gobierno, por la oposición que me hicieron a mí, miren lo que nos llegó. Y ahora sí ven lo que es la destrucción de un país. Ahora sí ven lo que es dictadura. Ahora sí ven lo que es falta de libertad de expresión. Ahora sí ven lo que es espionaje. Los próximos días también se verá escándalo. Cómo estos tipos han espiado a todos. Pero no solo a mí, no solo a mis abogados, no solo a los abogados de Jorge Glass. Han espiado a Nebot, han espiado a Lazo, a la familia de Lazo, han espiado a la CIDH. Verá que pronto se sabrá, ¿no? Ya sabemos que está esa información divulgada. Entonces, ojalá que entiendan lo que es realmente un autócrata disfrazado de dialogador, una verdadera dictadura, y que la próxima vez, ¿no?, entendamos que es más lo que nos une que lo que nos separa, si realmente somos progresistas, si realmente tenemos las manos limpias, si realmente tenemos amor de patria. Señor expresidente, ya que lo escucho hablar de derecha y de izquierda, no sé si de pronto eso en pleno siglo XXI todavía sigue caminando con este tipo de filosofías. No sé si los políticos en algún momento echen a mirar de que el ser humano tiene dos manos, tiene la derecha, tiene la izquierda. En algún momento Velasco Ibarra decía, si el pueblo tiene hambre hay que darle de comer, si el pueblo está enfermo hay que darle salud. Allende en algún momento también decía de que de las derechas y de las izquierdas, como es más o menos como dividir al ser humano, pelucones, decirle chuchumecos, y en fin, ese tipo de situaciones no será posible cambiar en algún momento para que el ser humano siempre se lo vea, como usted lo dijo en algún momento, no como un objeto, como antes de cambiar esta constitución, efectivamente
tan importante lo que se introdujo dentro de la Constitución del 2008, decirle el ser humano, déjenlo de mirarlo como un objeto, hay que mirarlo como ser humano. ¿Será posible también cambiar estas filosofías políticas? Precisamente como ser humano va a tener su ideología, y la ideología está más vigente que nunca, y una cosa es hablar de ideología, otra cosa es respetar las ideologías. Pero si yo tengo una ideología progresista de izquierda es porque creo en eso. Pero primero está la realidad, usted tiene la razón. Si yo viera que en la realidad lo que digo está equivocado, yo no voy a estar actuando en función de mis fundamentalismos mentales, ideológicos. Voy a estar en función de la gente siempre. Eso es lo que decía Allende. Eso es lo que va a hacer todo presidente. Velasco Ibarra es un terrible ejemplo, que fue un populista demagogo que quebró varias veces al país, ¿no? Por más que ahora se olviden de las cosas, ¿no? Pero fue un desastre para el país. Pero estamos de acuerdo. O sea, cuando usted gobierna, 95% de las cosas no obedecen a ideología, sino a sentido común. Porque incluso alguien de derecha, con algo de sensibilidad, va a buscar la justicia social, va a buscar verdaderamente luchar contra la corrupción, va a buscar que se respete la soberanía, va a buscar la integración regional. Solo los fanatismos pueden irse contra esa cosa. Pero que no hay nada más político que decir que somos apolíticos o decir que se acabaron las ideologías. Por el contrario, esta pandemia nos enseña lo importante que es la ideología. Porque la izquierda siempre mantuvo que era importante la acción colectiva, que hay cosas que no se les puede dar en las manos del mercado, que son cosas, hay cosas que son derechos, como la salud, no es una mercancía. Y fíjese cómo el tiempo nos da la razón. Hoy incluso grandes presidentes neoliberales, pero sensibles, que vienen de la banca, como Macron, están hablando, nos equivocamos, la salud no puede ser privatizada, la salud debe ser pública, debe ser un derecho, no una mercancía. La agricultura, eso lo dijo hace unos días, es tan importante que no puede estar en manos del mercado. Eso es lo que siempre dijo la izquierda, ¿no? Que hay cosas tan importantes que no pueden estar en manos del mercado. La acción colectiva es importante y eso se realiza a través del Estado. En consecuencia, el Estado es importante, debe tener capacidades. Fíjense por el debilitamiento de las capacidades del Estado que ha hecho este gobierno, cómo estamos sufriendo frente a estas pandemias. Y la izquierda ha dicho, ser humano sobre el capital, ¿no? Que contribuyan más los que más tienen, las empresas, sus utilidades, no el asalariado, que no se despida gente en esta crisis, que la economía puede esperar. La vida, el riesgo de perder una vida, con eso no se puede jugar. Y todo eso son postulados de izquierda. Entonces es más evidente que nunca la ideología. Bueno, en todo caso, las filosofías hay que respetarlas. Mire, a mí me ha dolido tanto el tema de la UNASUR. Yo lo vi lo veía al Simón Bolívar ecuatoriano, a Rafael Correa en ese aspecto de tratar de unificar a los países de la región para evitar tantas y tantas explotaciones. Lo que sí nunca vi de la UNASUR, una reunión donde se trate temas de la corrupción, cómo aplacar o terminar con la corrupción, que eso es importante que los presidentes de la República siempre deben de tratar. Pero se terminó Rafael Correa y se terminó la UNASUR, inversión de tantos y tantos dineros, porque vino alguien de pronto con una filosofía diferente y echó abajo la UNASUR, economista. Bueno, ya quisiera yo ser el talón de Simón Bolívar. No sin nada al lado de Bolívar, pero en todo caso, no es que se terminó la UNASUR, la terminaron, pues es una estrategia regional, la arremetida de esa derecha, no le gusta el nombre, pero es así. Vino la derecha que no quería justicia social, que no quería integración, una derecha alineada con Estados Unidos, y lo primero que hicieron fue destruir UNASUR. Proyectos que si tuviéramos, ahí sí algo de inteligencia, algo de sentido de futuro, todos apoyarían, derecha o izquierda. ¿Acaso la Unión Europea fue una construcción de la derecha o fue una construcción de la izquierda? Son 28 países con diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes religiones, diferentes sistemas políticos, diferentes historias, diferentes estructuras económicas. Hace unas décadas se mataban por decenas de millones. Acabamos de celebrar los 75 años de la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora son prácticamente un solo país. Nosotros tenemos todo para estar unidos. La misma historia, lenguas muy parecidas, el español es casi lo mismo que el portugués, el mismo sistema político, las mismas estructuras económicas, la misma historia, el mismo presente. Estamos condenados a tener el mismo futuro. Y esta gente lo que hace es destruir la integración regional. Cuando fundamos UNASUR, ahí participó Uribe, el gobierno de derecha, Alan García, que era un tipo de derecha muy ilustrado. Luego, Piñera, ¿no? Era algo que iba más allá de izquierda, derecha.
como el respeto a derechos humanos, como el respeto a la democracia. Hoy no se respeta nada, o esa arremetida de la derecha más cavernícola que tenemos en Ecuador y en la región. No se respetan los derechos humanos, miren la persecución política, no se respeta la democracia. Ecuador ha tenido por lo menos 5 rompimientos constitucionales, pero con la complicidad de la prensa, y no se respetó ni siquiera la integración regional. Una de las principales obras, más allá de las obras físicas, señor expresidente, yo creo que fue lo que hizo Rafael Correa en tratar de ordenarlo al Ecuador. Y en ese orden, miren, cuando Rafael Correa salta a una palestra política presidencial sin candidatos a diputados, la gente decía, en 6 meses se acaba Rafael Correa. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a ver los trampolines políticos que se daban al interior del Congreso Nacional. Puso en orden el Congreso, puso en orden las funciones públicas, Chevron, los bancos eran los que ponían y sacaban a los presidentes de la República, y eso todo el mundo lo sabe. Bueno, con las empresas de celulares no sé qué pasó, porque nos ilusionó que también iba a poner en orden esa situación. Se renegoció muy fuertemente, sí, se renegociaron muy fuertemente los contratos. Bueno, ¿y cuál es su apreciación del Ecuador de ahora, pues, con todo esto? Por supuesto, una profunda tristeza, ¿no? Este gobierno, los jóvenes que no conocieron el pasado y creyeron que todo estaba dado, y se dejaron engañar por la prensa, creyendo que, sí, en 10 años es posible no tener caso de corrupción. Usted ha hablado de la lucha contra la corrupción. Es siempre bonito ese discurso, la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción no es un gobierno, no es peor de una persona, un presidente. Esto es un pueblo. Y somos muy tolerantes con la corrupción. Y cuando vemos un corrupto y no nos beneficia, ellos si tiramos piedra de todo, pues como que si queremos, no sé, tranquilizarnos nosotros mismos. Pero mucha de la corrupción que nosotros tenemos que enfrentar no hubiera sido posible si hubiese habido sanción social. Por ejemplo, la corrupción en la refinería. Freddy Bravo, ya no me acuerdo cómo se llamaba, no Freddy Bravo, fue Alex Bravo. El primer gerente de Esmeralda. ¿Pasó algo con la señal? ¿Mandé? ¿Algo con la señal pasó? Ya ingresamos otra vez. Sigue nomás, economista, lo estamos escuchando muy atento. Usted siga nomás, ya ingresamos. Bien, se nos cortó, parece algo, la comunicación con el expresidente, pero ya estamos nuevamente retomando la señal. Lo seguimos escuchando acá en el Ecuador, economista. Bien, me avisa cuando estemos ya con la señal, retomando la señal, por favor, nos avisa. Correcto. Muchas gracias a la gente que está conectada desde los diferentes puntos cardinales del Ecuador y del mundo entero. Saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes. Estamos tratando de retomar el contacto con el expresidente de la República. Adelante, economista. Ya, sí, lastimosamente estos son los problemas de la tecnología, no hay grandes ventajas en ese problema. Pero mire, le hablaba de la corrupción. Todo el mundo, es el discurso más de moda, la corrupción, la lucha contra la corrupción. La cámara, mire la economista, mire la cámara. Exacto. El problema está igualito el teléfono que antes, pero algo pasó y se desconfiguró. ¿Ahí está? Sí, ahí estamos en perfectas condiciones. Ya. Entonces, y en nombre de la libertad, ¿cuántos muertos ha habido, no? ¿Cuánta represión? Pinochet dio el golpe de Estado en nombre de Chile libertario, por si acaso, ¿no? Memoria frágil. Entonces, así lo mismo corrupción. Todo el mundo habla de la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción, y nos hicieron creer, los jóvenes, me hicieron creer que la corrupción había empezado con mi gobierno, porque tuvimos algunos casos de corrupción inevitables en 10 años de gobierno. Pero ya les está recordando la situación actual del viejo país, cuando se robaba en los hospitales, en las mascarillas, en las fundas para los muertos, hasta en las crisis más difíciles, de la forma más cruel. Ese era el viejo país. Acuérdense que se robaba en migración, en aduana, telefónica, policía, justicia. Nosotros pues limpiamos muchísimo toda esa corrupción institucionalizada. Y la que quedó fue la de los paraísos fiscales, ya no dependen de nosotros, donde se esconden grandes fortunas, ¿no? Y habrá que seguir combatiendo eso. Pero el tema es que combatirlos todos. Por ejemplo, Alex Bravo
el gerente de la refinería de Esmeralda, que fue el que coordinó las corruptelas en la refinería Esmeralda, su plata la tenía en paraísos fiscales en Panamá. Cuando se casó, ahora sé que hubo un fiestón en Esmeralda y todo el mundo fue. ¿Y cómo un asalariado del sector público podía pagarse esa fiesta? Era claro que estaba robando, pero todo el mundo toleró aquello. Entonces, esta es la lucha de todo un pueblo y jóvenes. No se dejen engañar por estos lugares comunes. La lucha contra la corrupción y es el gobierno y la culpa del gobierno y solo el sector público. No. Lamentablemente esto ha erosionado nuestra sociedad. Es una lucha día a día y de todas y de todos. Sobre lo que usted decía de las cosas que se hicieron, no. Bueno, es fácil olvidar, ¿no? Y algunas veces sí duele porque, o sea, usted sabe que tengo muchísimo apoyo y lo agradezco muchísimo también, pero tenemos también tantas críticas tan injustificadas y es fácil olvidarse. Cuando nosotros llegamos al poder, usted me dijo que había arreglado el Congreso. Bueno, sí se hicieron muchas reformas, la nueva Constitución, la Asamblea Constituyente de Montecristi, pero cuando llegamos al poder habían 800 conflictos limítrofes en el Ecuador, 800. Y Ecuador no tenía completa su frontera, y al interior 800 conflictos parroquiales, cantonales, provinciales que habían costado vidas, como el conflicto de la Concordia. Cuando llegamos al gobierno no había uno solo. Usted no puede contentar a todo el mundo. Cuando tiene que decidir entre Chimborazo y Guayas, hace lo más objetivo, lo más honesto, pero a alguien se le resiente siempre, ¿no? Entonces eso es gobernar. No se puede contentar a todo el mundo. Steve Jobs decía, si quiere contentar a todo el mundo, no se alíe, vende helados. Es jóvenes, no se deje engañar tampoco. El buen gobernante no es el que contenta a todo el mundo, es el que hace lo correcto sin importar el costo. No tenemos ni siquiera todavía completas las fronteras terrestres sí, pero la frontera marítima, tenemos frontera con Perú, frontera con Costa Rica, por la isla del Coco y nosotros las Islas Galápagos. Nada está delimitado, está todo perfectamente delimitado. Habían abusos, acuérdense ustedes de la reserva de Arenillas militar para evitar que pasen los tanques peruanos. 16.000 hectáreas, si la memoria no me falla, con una gran reserva de bosque seco. Cuando fui a visitarlo, encontré camaroneras en las playas. ¿De quién era esa camaronera? De almirantes retirados, hablemos claro, la verdad. Y cuando pregunté por qué rayos hay camaroneras privadas en una reserva supuestamente militar, ¿saben lo que me contestaron viéndome la cara? Estúpido, para que no pasen los tanques peruanos. Obviamente deshicimos eso, dejamos una reserva natural del bosque seco y repartimos las tierras a las comunidades, a los agricultores les dimos las camaroneras y ya este gobierno está revirtiendo absolutamente todo. Entonces la memoria es frágil, pero dense cuenta cómo recibimos el país, los apagones, la falta de carretera, la falta de hospitales, la falta de escuelas, la falta de ECU 911, la falta de escenarios deportivos, la falta de tantas cosas. Y obviamente en 10 años no se puede hacer todo, pero se hizo más que en los últimos 50 años. Bien, economista, tenemos algunas inquietudes, interrogantes de ciudadanos que nos han pedido efectivamente hacer llegar estas inquietudes a su persona. Así que vamos con la primera interrogante para el expresidente de la República, economista Rafael Correa Delgado. Adelante, por favor. Un saludo desde Machala, capital bananera del mundo, economista Rafael Correa. Mi nombre es Rodrigo Lozano, uno de los millones de militantes anónimos, defensores de la Revolución Ciudadana. Apenado por haber hecho campaña y trabajado para que el peor gobierno de la historia llegue al poder. Pero también orgulloso de ser su contradictoria por casi 3 años de manera permanente. Empezamos haciendo una campaña digna, alegre, hermosa, en contra de esa consulta popular inconstitucional, mañosa y tramposa, junto a varios amigos y amigas acá en la provincia del Oro. Con ese preámbulo, economista, uno de los problemas que tiene la humanidad es justamente la acumulación de riqueza en pocas manos. ¿Cree usted que la pandemia del coronavirus ayude a elevar el nivel de conciencia para empezar a trabajar una sociedad más justa, más humana, más digna para todos y todas? ¿Y por dónde habría que empezar? Gracias, economista. Gracias, compañero, y muchas gracias por su trabajo, como te dice, anónimo. ¿Cuántos héroes anónimos? ¿Cuántas manos? ¿Cuántos corazones? ¿Cuántas mentes anónimas? Sacaron adelante el país del 2007 al 2017 y han resistido estos 3 años de desgracia. Se va a dar naturalmente, no se va a dar por la espontaneidad del mercado.
debemos actuar como sociedad conscientemente, con políticas públicas para lograr esa equidad. Bien, economista, tenemos también a la juventud que quiere participar en esta importante entrevista. Por favor, va la siguiente pregunta para usted. A Rafael Correa, reciba un cordial saludo. Mi nombre es Ronnie Torres Bravo, soy oriundo de la ciudad de Machala, provincia del Oro. Mi pregunta va enfocada a la crisis económica que está pasando en nuestro país referente por el tema del petróleo. Somos un país muy dependiente del crudo y en su gobierno yo fui parte del impulso que realizó la vicepresidencia de la República con el ex vicepresidente Jorge Glass, donde se respaldaban varios proyectos innovadores. Apuesto mucho a la ciencia y la tecnología, a la innovación, a la industria, y creo que sería clave que el gobierno que prosiga después del gobierno del licenciado Lenín Moreno le apueste bastante a la industria, a la ciencia y tecnología, y me gustaría saber cuál es su punto de vista. Ronnie, el próximo gobierno no va a administrar un país, cuando no le digo va a administrar ruinas. Lo peor está por venir, se nos viene una crisis económica terrible, puede irse la dolarización. El principal paso, cuando se derrumbaron los precios del petróleo, como no tenemos tipo de cambio, ¿no? Cuando vino la pandemia, eso implica costos fiscales, como no tenemos emisión de moneda, era evitar la salida de divisas. En otros países el Banco Central puede emitir dinero y prestarle al gobierno. Eso lo está haciendo la Federal Reserve de Estados Unidos, está haciendo el Banco de Inglaterra, lo está haciendo el Banco Central Europeo. Nosotros no podemos hacer eso. Ya entendemos cuáles son los costos de la dolarización. No puede emitir dinero para reactivar la economía, pero además no puede emitir dinero para financiar el sector público, que se le derrumbaron se le derrumbó el ingreso porque se derrumbó el precio del petróleo. Pero además hay que cuidar las divisas, que no salgan. Las divisas son como la sangre del cuerpo humano. Si te desangras, te mueres. Si salen divisas y ya no entran porque se derrumbaron los precios del petróleo, colapsa la economía, colapsa la dolarización. Entonces, en lugar de controlar eso, están exacerbándolo. Le están dejando que los bancos saquen la plata fuera del país. El próximo gobierno realmente va a tener que gobernar ruinas. El asunto es extremadamente grave. En todo caso, con respecto a tu pregunta, a mí no me gusta el petróleo, pero menos me gusta la miseria. Algunas veces fuimos suertudos en nuestro año de gobierno. ¿Qué más va a decir? Pues no pueden negar las carreteras, todas las obras. Tienen que inventarse algo, ¿no? Fuimos suertudos porque tuvimos altos precios del petróleo. Lo que no dicen es que triplicamos la recaudación de impuestos y no por aumentar impuestos. Porque ahí sí luchamos contra esa corruptela llamada evasión, ¿no? Casi la totalidad del incremento de impuestos, hay estudios que lo dicen, es por mejor recaudación. Y bajó grandemente la importancia relativa del petróleo en el presupuesto del Estado, ¿no? Antes fácilmente llegaba el 50%, 40-50%, estuvo en 30% más o menos. Pero todavía dependíamos del petróleo. Pero salir del llamado extractivismo, que es el discurso también cansado y cansino, el lugar común de cierta izquierda infantil. Hay que superar el extractivismo. Todos estamos de acuerdo con eso. Pero para eso superar el extractivismo es cerrar el petróleo y cerrar las minas. Sí, probablemente saldremos del extractivismo para regresar a una economía recolectora, porque quebraríamos, ¿no? Superar el extractivismo es movilizar esos recursos a otras áreas, sobre todo el área del conocimiento, porque la economía del conocimiento es la única economía que se fundamenta en recursos ilimitados. Todas las demás clases de economía, incluso turismo, pero agricultura, industria, se fundamenta en recursos limitados. La única economía que se fundamenta en recursos ilimitados es la economía del conocimiento. ¿Por qué? Porque se fundamenta en la mente humana, en las ideas, y eso no tiene límites. Pero para eso tienes que invertir en talento humano, en ciencia, tecnología. Eso es lo que hicimos, fortaleciendo las universidades, creando 4 universidades de nivel mundial que han querido acabarla por todos los medios, solo por odio a Correa, solo por envidia, solo por ineptitud, por mediocridad. Para eso tienes que apoyar proyectos de inversión, para eso tienes que ser devoto de la excelencia, tienes que ofrecer becas a los mejores estudiantes para que vengan a todas partes del mundo. Yo tengo mucha fe, no es por mi experiencia personal, que nos estudien en el exterior. Porque no solo cuando vienes a estudiar economía, no solo vienes a aprender más economía, vienes a aprender otra cultura. Y vienes a aprender experiencias en países donde ya están de regreso a lo que nosotros estamos de ida, donde ya han contestado las preguntas que recién nosotros nos estamos planteando. Entonces, vienes a aprender más de tu área, pero también a aprender más cultura, a ampliar horizontes. Yo tengo mucha fe en eso. Bueno, suspendieron el programa de becas. Entonces, están sacrificando el futuro. Si queremos salir de su desarrollo,
tenemos que invertir. El que le hable, jóvenes, que la educación es un gasto, no entiende lo que está hablando. Y si ustedes quieren evaluar por quién votar en las próximas elecciones, si no les hablan de educación y como inversión, como futuro, no voten por ese candidato, ¿no? Si queremos salir de su desarrollo, tenemos que invertir en talento humano, tenemos que invertir en universidad, tenemos que invertir en educación, tenemos que invertir en ciencia y tecnología. Bien, economista, la mujer orense también quiere participar y lógicamente es la juventud la que nos ha pedido este espacio también, así Venga, que conozca el oro, tierra, que es un primor. Ajá, y sus ahí mujeres son lindas. Sus hombres de valor. Dago Rosberg, de valor ya. Sus hombres de valor. A ver, por favor, vamos con la siguiente inquietud. Hay que ser sexista. Hombres y mujeres hermosos. Hombres y mujeres hermosos. Vamos ahí. Tu tesoro está tu corazón. Y hombres y mujeres valientes. Eso sí, es que siempre es el estereotipo. Hombres valientes, no mujeres está en el hermosas. poder, por favor. sino en el servicio. Rafael Correa. Distinguido economista y público en general, tengan todos ustedes muy buenas tardes. He querido iniciar con aquella frase de nuestro querido expresidente, porque se ha quedado impregnada en mi memoria. Es un gran honor para mí poder tener la oportunidad de realizarle una pregunta que invade mi mente debido a la situación por la que estamos pasando. Cuando usted se encontraba como presidente, lo esencial fue la educación y la salud. Por lo tanto, ¿cuál es su punto de vista referente a cómo se está manejando el sistema educativo? De antemano, muchas gracias. Gracias a ti, compañera, gracias a ti. Y tú citaste, y yo seguí hablando, tal vez no se escuchó bien una frase. Mi corazón no está en el poder, sino en el servicio. Y es sincero eso. O sea, y por favor, eso es algo que tienen que tener en cuenta también, joven. Ustedes pueden ver quién es ambicioso, quién no, quién no. ¿Quién busca hacer carrera política? Yo nunca he entendido lo que es esto. A mí me dicen, cuando yo empecé a atacar a Moreno, porque ya vi que nos había traicionado y que iba a llevar al país al desastre, cuando tenía 80% de popularidad, me dije, no me importa, y su futuro político, no me importa mi futuro político, me importa decir la verdad. Cuando en octubre dije que tenía que llamarse muerte cruzada, su futuro político está desestabilizando. Primero es constitucional lo que estábamos pidiendo, y si me hubieran hecho caso, qué diferente sería la situación actualmente, ¿no? Porque tendríamos ya un gobierno de seguro menos inepto que el de Moreno y enfrentaríamos de mejor manera a la pandemia. Pero no me importaba, tenía que decir la verdad, yo sabía lo que se venía. No la pandemia, pero la crisis económica ya se veía venir. En la misma represión que se estaba efectuando, los muertos, los detenidos, los heridos, para salvar vidas era necesario llamar a muerte cruzada, que esa es una válvula de escape para tanta tensión social. Prefirieron la represión, ¿no? Pero en todo caso yo diré siempre la verdad independientemente del costo. Y aquí una frase del Papa Francisco. Y jóvenes, creyentes o no creyentes, cristianos, católicos o no católicos, porque es de un hombre sabio, ¿no? La razón de ser de la autoridad pública es el bien común. La razón de ser de un político es el bien común. Hay una clase política demasiado mediocre, ambiciosa, con sus carreritas políticas, sus cálculos, y que piensa en la siguiente elección. ¿Qué debemos pensar, queridos jóvenes? Que 200 años llevamos en su desarrollo, que teniéndolo todo para ser un país desarrollado todavía tenemos pobreza generalizada, falta de acceso a derechos, gran desigualdad, corrupción, inseguridad, mala educación, mala salud. Entonces no debemos pensar y andan pensando en el puestito en el Congreso y los pactos y cuánto te quito y cuánto me das. Tengo que pensar en el desarrollo del país. Si no, ese político no es sincero. Y para lograr el desarrollo del país es un problema político, el desarrollo es un problema técnico, cultural también, pero también político, la estructura de poder. Tiene que haber un gobierno en función del bien común, porque son las élites las que han manejado nuestro país y las que nos mantienen en el retraso. Por eso se requiere el poder político. Siempre habrá lugar para la beneficencia, para la solidaridad, pero para cambiar estructuras tan injustas como la ecuatoriana, como la latinoamericana, se requiere el poder político, eso no se engaña, pero el poder político para servir. En mi corazón nunca he estado en el poder, se lo digo sinceramente, se lo repito, he estado en el servicio, intentar con toda mi energía, con mis escasas capacidades,
transformar mi patria, servir mi país, sacarlo del subdesarrollo. Ese era mi proyecto vital. Eso para servir o para servirse a los demás. Yo he tratado de utilizar el poco mucho liderazgo que tengo para servir a los demás, para deshacerme por los demás. Pero los mediocres siempre van a satanizar eso. Entonces, que mi palabra es ley, qué bueno. Por eso somos presidentes de la República. Autoritarismo, o sea, hay que saber tomar decisiones. Y si alguien me muestra que estoy equivocado, yo soy académico, lo acepto con todo gusto. Y obviamente, antes de tomar una decisión, se ha consultado con mucha gente. Pero se debe saber tomar decisiones. ¿Qué mejor ejemplo de las consecuencias de no saber tomar decisiones que la tragedia que estamos viviendo? Un gobierno absolutamente ausente. Dicho sea de paso, Gustavo Larrea es el amigo más cercano de Moreno, es el asesor principal tras bastidores y uno que tendrá que responder por esta debacle. Además de la multimillonaria campaña de su partido, Democracia Sí. ¿De dónde saca tanta plata? Presidente, ¿qué debe hacer el nuevo gobierno para restituir el modelo de crecimiento hacia adentro que su gobierno puso en práctica con el cambio de matriz productiva y el apoyo a la diversificación de actividades económicas como la casta de exportación, apoyo al turismo y también a la soberanía alimentaria? Usted lo ha dicho, lo ha contestado enumerando las cosas que hay que hacer. Las políticas son muchas, por ejemplo, poner aranceles para proteger la producción nacional, dar prioridad a la producción nacional, al empleo nacional, una adecuada inversión desde el Estado, satanizan la inversión pública, como quisiera encontrar la inversión privada, una buena carretera, buena energía. ¿Espanta o atrae inversión privada? ¿Qué inversión privada va a venir a un país que tenía cortes de luz como nosotros lo teníamos cuando inició mi gobierno, o que no tenía comunicaciones, o que no tenía seguridad sin el ECO 911? Entonces son tonterías, pero lo han hecho. Y no solo que lo han hecho, debilitado el Estado, desplomado la inversión pública, derrumbado aranceles. No solo que lo ha hecho, lo han dejado para el futuro. Por ejemplo, eso es lo que la gente no se da cuenta. Nos dejaron ya un regalo envenenado. Esta gente no solo ha destruido el presente, ha minado grandemente el futuro. Con el cambio en la distribución de escaños, el cambio del método de Hall, que se llama el método de West. Prácticamente todos los países de América Latina tienen el método de Hall. Pero para repartirse la patria, evitar que haya una mayoría en la próxima asamblea que logre revertir lo que han hecho, ¿no? Cambiaron el método de Wester, que privilegia a las minorías. O sea, para que usted logre meter 2 asambleístas, tienen que ganarle más de 3-1 al que le sigue. Porque si usted tiene 301.000 votos y el que le sigue tiene 100.001 votos, entra ese candidato y no entra el segundo suyo. O sea, así dispersan la asamblea y es imposible consolidar una mayoría a no ser que empiece a repartir los hospitales, los ministerios, como ha hecho este gobierno. Con esa reforma, nosotros tendríamos 19, con la misma votación que sacamos en 2017, donde logramos 74 asambleístas, absoluta mayoría, tendríamos 19 asambleístas menos, solo 55, no tendríamos mayoría. Entonces, no hay un partido que pueda llevar en una dirección al país. Son las trampas que nos han puesto. Como trampa también la ley, que nada tiene que ver con la emergencia, la ley reformando el Código de Finanzas que ya se la rechazaron el año pasado, que pone un techo, como era a inicios de este siglo, pone un techo al gasto público, a todo el gasto público, excepto servicio de deuda y pago de arbitraje. ¿Se da cuenta de lo que están haciendo? Era eso, como antes de mi gobierno. Así yo encontré el país, antes de mi ministerio, así lo encontré antes del 2005, yo cambié esa ley, ¿no? Que prohibía invertir, ponía un techo a todo, menos al servicio de deuda. Ahora incluyen arbitraje, para tener platita para pagarle al Chevron, a todos los que no ganen esos juicios mañosos, fruto de estos tratados de protección recíproca de inversiones tan dañinos para nuestro país, para nuestros países. Ahí sí, tener disponible la platita. Entonces están hipotecando el futuro. Las políticas están muy claras, pero entienda, o sea, yo me puedo pasar 6 meses hablando de esto, le puedo dar un seminario, además que es mi especialidad, pero lo esencial, machaleños, orenses, patriotas, compañeros, lo esencial, el problema no es técnico, es político. Bien. ¿Quién tiene el poder? Presidente, los importadores, seguirá este desastre. Cuando ese poder pase de nuevo a la grande mayoría, tendremos esas políticas en función de esa grande mayoría. Educación, salud pública de excelente calidad, inversión pública adecuada, protección de la producción y el empleo nacional. Bien.
Expresidente, estamos llegando a la parte final y hemos dejado en la parte final para hablar un poquito también de la provincia del Oro. Usted creo que construyó 4 nuevas universidades, pero acá en la provincia del Oro nos hizo y nos está haciendo falta una nueva universidad. La ciudad de Huaquillas, señor expresidente, es una ciudad que prácticamente está en agonía. Aquí mucha controversia en torno a la concesión de autoridad portuaria de Puerto Bolívar y la situación de la carretera Machala-Guayaquil, que eso definitivamente es un grito de todos los orenses. ¿Qué nos tiene que manifestar al respecto? Mire cómo es la vida, ¿no? Antes, ¿cuánto tiene la Machala-Guayaquil? 200 kilómetros. Antes de nuestro gobierno, si se hacían 200 kilómetros de carretera, se felicitaba ese gobierno, gracias, porque lo poco parecía mucho, porque no se hacía nada. Como nosotros hicimos mucho, ahora lo mucho parece poco, ya nos critican los 200 que faltaron. Claro que faltó ese tramo, no pudimos hacer todo, como nos faltó el tramo Juján-Santo Domingo, como nos faltó el tramo Ambato-Riobamba, pero ¿cuántos ejes viales no se hicieron en el Oro, el propio aeropuerto? No, que tienen que aprovecharlo las autoridades locales, que son las responsables, de acuerdo a la Constitución, del desarrollo productivo, del desarrollo turístico. Me sorprende lo que me dice la universidad, porque la Universidad Técnica de Machala había mejorado muchísimo, ¿no? Se le dio más presupuesto, con la nueva ley había más estándares. Lo de Huaquillas, entendamos que eso es fruto de la dolarización, porque perdimos competitividad. Antes había comercio bilateral y más comercio de Ecuador hacia Perú, cuando no había dólar. Con el dólar nos encarecimos y ahí solo comercio unilateral. Eso no significa que no hay que ayudar a Huaquillas. De hecho, ayudamos a Huaquillas. En Huaquillas se practicó el primer PIT, el Programa de Intervención Territorial Integral, que era una intervención desde el gobierno en cosas que le correspondía al municipio, muchas de las cosas que correspondían al municipio, para que sea la carta de presentación del país cuando entraban desde Perú, ¿no? Huaquillas, la puerta de entrada al Ecuador. Ahí se hizo una de las primeras unidades educativas del milenio. Se asfaltaron calles, agua potable, programas de vivienda, ¿no? Algunas cosas. El parque lineal, que lo suspendió este gobierno, son cosas que duelen en el alma. Eso fue decidido con el presidente Ollanta Humala. Al primer reclamo de Perú, porque parece que no tenían bien la información, lo que hicieron fue parar las obras. Y no solo eso, con mucho esfuerzo consensuamos para retirar a los comerciantes informales que se han puesto al lado del canal. Han vuelto esos comerciantes informales, esos mercadillos, esos toldos, afectando muchísimo a la entrada a nuestro país. Entonces solo hay retroceso, pero no nos pidan hacer todo, pues también exijan al gobierno que haga lo que tiene que hacer o que al menos hubiera continuado con lo que nosotros estábamos haciendo. Bueno, no sé si me faltó comentarle algo de lo que me preguntó, porque me preguntó varias cosas. Contestado, señor expresidente. Yo quiero agradecerle a los diferentes medios de comunicación, a La Verdad, que también se unió acá en la ciudad de Machala, Radio Machala 104.7 FM, un abrazo grande para Severo García, agradecerle a Visión G24, a Calvas en Loja, Cariamanga, y por supuesto a usted, señor expresidente de la República, por este importante diálogo que los orenses estábamos esperando a través de Ego RTV. No vaya a pensar que Ego es egocentrista, no, Ego son las siglas de Erwin Guerrero Ocampos. Así que en la parte final lo dejamos a usted, señor expresidente. Mire, muchas gracias, abogado. Sí me faltó contestar el Puerto Bolívar. Yo creo que la concesión es buena, la de Puerto Bolívar, pero había que hacerla cumplir. Se habían planificado dentro de la concesión inversiones millonarias, y eso va a reactivar la economía, porque significa ampliar puertos, poner instalaciones, contratación de mano de obra local, compra de materiales. Hay que ver si han cumplido con lo que exigía la concesión. Entonces, exíjale al gobierno que no haga más, pero que haga lo mínimo, que al menos no destruya, que al menos mantenga, porque lo único que ha hecho es destruir. Mira, a mí me da un gusto enorme también esta entrevista, no solo por la calidad del entrevistador, le agradezco muchísimo. Usted escucha al entrevistador, no se escucha a sí mismo, como muchos entrevistadores, sino también por dirigirme a Machala, El Oro, provincia, ciudad, que han sido bastiones de la Revolución Ciudadana, a la que quiero tanto y la que tengo tan buenos recuerdos, ¿no? Y creo que hicimos mucho. Está el Eco 911, la entrada a Machala con 8 carriles, el Coliseo, el multipropósito para deportes, el polideportivo, que era un ejemplo para todos los circuitos educativos. No hicieron nunca más nada y creo que ni siquiera han estado utilizando el propio polideportivo ya construido en Machala. Y tantas obras, ¿no?
las carreteras, Santa Rosa, cómo se transformó, todos los cantones tratamos de atenderlo. Pero es una provincia muy querida que siempre ha sido bastión de la Revolución Ciudadana. Son tiempos muy duros y temo que van a seguir siendo duros. Temo que la pandemia continuará y se nos viene una crisis económica muy fuerte. Siempre hemos resistido, compañeros, saldremos adelante. A no perder la esperanza, pero recuerden, este gobierno nunca más tendrán que responder ante la historia, ante la ley. Y para eso hay que saber votar en las próximas elecciones, para que vuelva su Revolución Ciudadana. Un fuerte abrazo y cariños a todos. Gracias a usted, economista Rafael Correa Delgado. De esta manera, señoras y señores, amigos televidentes del Ecuador y del mundo entero, cerramos este importante diálogo. Que tengan ustedes buenas tardes.